discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Quiero invitarles que abra por favor su Biblia en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Ya hemos leído la porción y corresponde desde los versículos 9 al versículo 12 en la serie expositiva Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es muy importante recordar que el libro de Apocalipsis es muy pastoral, que el libro de Apocalipsis es muy consolativo y es un libro también de mucha esperanza. Es un libro muy consolativo, de altísimo consuelo y de una profunda esperanza. Recordemos que el libro se escribe a la iglesia que en el Asia Menor, en tiempos del primer siglo de la era cristiana, está sufriendo. Están atravesando momentos difíciles, están siendo perseguidos por su fe, por el Evangelio y por creer en Cristo Jesús. Pero Dios, por medio de Juan, quien está exiliado en la isla de Patmos, lo consuela. El título de nuestro sermón en esta mañana es: La salvación pertenece a nuestro Dios. Ese es el título del sermón en esta mañana. La salvación pertenece a nuestro Dios. Y quisiera, a manera de introducción, mencionar lo siguiente. Y es que en la sección que vimos un tiempo atrás, se observa el aliento de Juan al mostrar que aquella multitud que ha sido sellada para que en el gran día de la ira sean preservados del juicio de Dios, ellos son vistos de otra manera. Entonces quiero que pensemos en la idea que nos presenta aquí Juan. Nos presenta una multitud sellada, es decir, que en el corazón de esta multitud está el Evangelio. En el corazón de esta multitud está la mente del Cordero, está la mente de Dios. Sus palabras están en esta multitud. Y por ser creyentes y por vivir en el Evangelio, por estar sellados con el Evangelio, el sello del Dios vivo, ahora Juan los mira delante de Dios. Ellos estarán en pie. Y están en pie no por sus obras. Recordemos que eso es muy importante. Están en pie no por sus obras, mucho menos por mérito alguno. No hay en ellos nada que los pueda sostener en pie. Van a estar en pie solo por una razón. Porque la misericordia de Dios los ha alcanzado. Porque les fue dada la misericordia de Dios. Pueden sostenerse porque la gracia de Dios los cobijó, los alcanzó. Dios los bañó con su gracia. Y porque fueron vestidos por la justicia eterna de Cristo. Y porque el Espíritu Santo los regeneró. Porque el Espíritu de Dios les concedió fe para creer y poder peregrinar hasta aquel día. Por eso la salvación, ¿a quién pertenece? A nuestro Dios. Es lo que dice el versículo 10, que esta gran multitud clamaban a gran voz, graznaban, dice el texto, diciendo, ¿qué decían? La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. La obra de la salvación es enteramente de Dios. Y eso debe ser muy claro para una iglesia que va madurando en la fe. La obra de la salvación es enteramente de Dios. Ningún salvo, ninguno de los salvados o ninguno de los sellados puede aportar algo para su salvación. Nada puede aportar. Alguien dijo lo siguiente, que el único aporte
que un salvo ha hecho para su salvación es su pecado. Lo único que un salvo aporta para su salvación fue el pecado. Porque la salvación de principio a fin es de Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios. Quisiera presentar el bosquejo del sermón en esta mañana. El primer encabezado o el primer punto es la multitud de los salvos, versículo 9. La multitud de los salvos o la multitud de los salvados. En el versículo 10 vamos a ver el clamor de los salvos. Y en los versículos 11 al 12, la adoración por los que Él salvó. La adoración por los que Él salvó, versículos 11 al 12. Entonces vamos a mirar en primera instancia nuestro primer encabezado, nuestro primer punto, la multitud de los salvos. Versículo 9, lean conmigo ahí su Biblia o corroboren por favor. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Amén? Esta palabra multitud, metatau, es una palabra que hace referencia a una cantidad incontable, a una cantidad indescriptible en cuanto a número. Esta gran muchedumbre, que son los 144,000 sellados, pero ahora vistos delante del Cordero, están allí. Después de esto, mire, recuerden que ese estribillo es constante. Juan va a ver imágenes de la obra de la redención. Después de esto, miré y he aquí. ¿Qué vio Juan? Una gran multitud. Dijimos que Juan va a hablar del superlativo gran para decir algo muy grande. Y aquí lo que Juan está mostrando a través de su escrito es una gran multitud. Y Juan nos dice que él la observa a esta gran multitud. Algunos piensan que aquellos a quienes Dios ha llamado a su evangelio son pocos. Este texto nos dice que no son pocos, todo lo contrario. ¿Cuántos son? Muchos, una gran multitud. Aquí encontramos una objeción a los que piensan así. Mis hermanos, la iglesia del Señor es mucha y este texto nos lo dice, que hay muchos, incluso algunos que no conocemos, pero en aquel día están contados dentro de esta gran multitud. Encontramos aquí una gran multitud y Juan nos la describe de manera muy particular. Miremos Apocalipsis 14, que Juan va a hablar de lo mismo. El libro de Apocalipsis es paralelo, no es cronológico, se usan muchos paralelos. Y aquí encontramos un paralelo del mismo texto. Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 y 2. Después de esto miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban arpas. Es fabuloso, extraordinario cómo Juan nos refiere una única manera de mostrar que la salvación pertenece a nuestro Dios. Una gran multitud que tienen en su mente las palabras de Dios. Y esto debe llevarnos a recordar lo que el Señor le dice a Abraham.
porque el concepto de multitud no es de ahora mismo. El concepto de multitud está en Génesis capítulo 15, versículo 5. Recuerda que Abraham allí tiene una crisis de fe, porque no podía tener hijo. Y viene y le dice, Señor, no tengo descendencia. Y allí en Génesis 15, 5, el Señor lo lleva afuera y le dijo, mira ahora los cielos, Abraham, y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Luego más adelante se le dice que pueda contar las arenas del mar, si las puede contar, así será tu descendencia. Así que esta gran multitud que ve Juan es una gran multitud. Es una gran multitud, la multitud de los salvos. Y note la descripción que hace Juan de esta multitud. Nadie la podía contar, excepto quien es dueño de la multitud. Nadie podía contar, ese es un detalle. Y es un detalle que va a alentar la iglesia. Es un detalle que va a animar mucho a la iglesia. ¿Es nuevo esto? No, mis hermanos. En los días de Elías, ¿qué hizo Elías, amados hermanos? Estaba desanimado. ¿Y qué dijo Elías? Solo yo he quedado. Soy el único. No, no somos los únicos. Hay otros que también han sido llamados y gozarán de los deleites eternos de Cristo. No somos los únicos. Hay una gran multitud, nadie la puede contar. Y no podemos pensar como Elías, no soy el único que he quedado. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Yo también me he reservado una multitud, la cual no ha doblado sus rodillas ante Baal. Amén. Ahora viene algo muy interesante, y es que esta multitud procede de todas partes. Y vamos a mirar 4 aspectos ahí para describir metafóricamente lo que Juan dice. Entonces, ¿de dónde proceden estas multitudes? Número 1, de las naciones. Número 2, tribus. Número 3, pueblos. Y número 4, lenguas. Y del 4, ¿de qué nos habla en el libro de Apocalipsis? De todo. O sea, de todo lugar de la tierra conocido. Y esto nos muestra algo muy interesante. Y que estos, quienes han sido redimidos, quienes han sido alcanzados por el Evangelio, estos que han sido traídos a salvación, también tienen unas características muy importantes. Estos que están delante del trono y de la presencia del Señor están vistos desde la procedencia de un lugar, de todas las naciones. Y esto nos tiene que hacer pensar en Génesis 12, 1 y 2. ¿Recuerdan qué dice, mis hermanos? Dice que en la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Todas. Se está cumpliendo la promesa del Señor. Se está haciendo efectiva la palabra del Señor. Porque aquí dice que esta multitud, ¿de dónde proceden? De las naciones. ¿Cuántas veces hemos cantado el Salmo 17? ¿Qué dice el Salmo 117? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Ese salmo está para mostrarnos que Dios ha alcanzado también las naciones de la tierra. Que Dios ha alcanzado muchos de otros lugares, de otras partes, de otras tribus. Aquí la palabra tiene que ver con linaje. Aquí se nos presenta el linaje como que Dios no escatima si son ilustres o si son humildes en su manera de vivir. La Biblia nos muestra que el Señor, para escribir la Escritura,
y llamar a estos hombres, escogió unas personas. Por ejemplo, escogió reyes. Eso nos habla del linaje. Escogió a Salomón para escribir algunos proverbios, escribir el libro de Eclesiastés. Pero también escogió a un boyero como Amós. Escogió a profetas, Ezequiel. Escogió a hombres comunes y silvestres, y eso habla de linaje. Pero también nos habla de tribus. Dice el texto que esta multitud procede de pueblos. ¿Cuántos pueblos hay? Nada más nuestro país, Colombia, ¿cuántos dialectos encontramos en cuanto al idioma español? ¿Cuánta diversidad en el sentido correcto, o para hablar de variedad, nos muestra la Escritura? La verdadera diversidad está en la obra de Dios. Es una palabra que Pablo usa allá en la segunda carta a los Corintios, cuando dice hay diversidad de dones, para hablar de la variedad de lo que Dios hace, de llamar personas del oriente colombiano, personas del sur del país. Y no solo en nuestro país, Colombia, también hay cristianos en Latinoamérica, también hay cristianos en Oriente Medio, también hay cristianos en lejanías. En muchos lugares de la tierra hay creyentes. Y todos ellos hacen parte de la multitud de los salvos. Pero hay un detalle más que nos muestra el texto, porque es el evangelio mismo. Nos dice acá que esta gran multitud hablan idiomas. ¿Recuerdan lo que pasó en Hechos capítulo 2? Que hubo una variedad de ¿qué? De idiomas. Y decían que escuchaban las maravillas de Dios en su propio idioma. Y eso nos muestra una vez más la variedad de la gracia de Dios. Cómo Dios es multiforme en su gracia para alcanzar a unos y a otros y conformar esa gran multitud. Esta gran multitud es el equivalente a la esposa del Cordero. Esta gran multitud es equivalente al pueblo de Dios. Esta gran multitud es equivalente a la iglesia del Señor. De hecho, ¿cómo está esta gran multitud? ¿Cómo está vestida? Está vestida de ropa blanca. Esta gran multitud, ¿delante de quién está? Delante del trono de Dios. Están delante del trono de Dios. Están en la misma presencia del Señor. Y esto sí que es extraordinario. Se nos muestra el detalle en dónde están y delante de quién están. Es un cuadro maravilloso el que Juan nos presenta aquí, porque tiene que ver con muchos de los salmos. El Salmo 16, versículo 11, que nos dice que en la presencia del Señor, ¿qué hay? Delicias a su diestra, desde ahora y para siempre. ¿Qué hay en la presencia de Dios? Delicias. Este momento, este instante para nosotros es un ensayo, pudiéramos decirlo así. Es como una preparación. El día del Señor es un ensayo de esto que se está haciendo acá ya de forma eterna y para siempre. Ahora uno entiende por qué David dice, mejor es tu presencia que la vida. Salmo 63. Porque él dice que por la abundancia de su misericordia, de la misericordia del Señor, él ha podido entrar hasta el santuario de Dios y adorar a Dios en el temor de él. El Salmo 24 dice que la habitación del Señor, la casa de Jehová, él ha amado, para referirse al monte de Sión. ¿Por qué David dice eso? Porque esa es la presencia del Señor. Y aquí esta gran multitud la está viviendo. Esta multitud de los salvos que están en la presencia del Cordero, están en la presencia del Padre mismo. Están en eterno deleite, en eterno gozo.
Cuando nosotros oramos y cuando nosotros tenemos comunión con Dios, estamos como en una especie de atisbo, en un momento de deleite y de gozo en la presencia del Señor. Y esa es una aplicación propia del texto. Y esto tiene que llevarnos hoy a la oración. Es por eso que el día del Señor es muy importante. Por eso se llama el día de reposo. Y quisiera preguntarles, mis hermanos, ¿en dónde está nuestro verdadero reposo? ¿En dónde está nuestro verdadero sosiego? ¿En dónde está nuestra verdadera paz, nuestra verdadera quietud? ¿Qué más que la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios? ¿Qué más que la presencia misma del Padre? Si gusta, miremos por ejemplo Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, es lo mismo, hermanos. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora que sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora os habéis alcanzado misericordia. Esto se conoce como el sacerdocio universal de los creyentes. Es decir, que cada creyente puede disfrutar la presencia de Dios en el momento que quiera, en el instante que quiera, puede estar delante del Señor. No solo esta multitud, esta gran multitud está en la presencia del Cordero, en la presencia del Padre, sino que también están vestidos de una manera muy particular. ¿Cuál es? Están vestidos de ropa blanca. Y eso nos habla de que están vestidos de la justicia de Cristo. Sin estar vestidos de la justicia de Cristo, sería imposible estar delante del Padre. Sin estar vestidos de la justicia de Cristo, no podrían estar allí. Y querida iglesia, amados hermanos, la doctrina más importante del Evangelio es la justificación por medio de la fe. El apóstol Pablo dedica 16 capítulos para hablar de esta misma idea, la justificación por medio de la fe. Ellos están con toda paz, con toda tranquilidad, porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, porque la ira de Dios ya no pesa, porque han sido librados, han sido alcanzados por la justicia de Cristo. Están vestidos de gala, están vestidos de reverencia absoluta y pueden estar confiadamente allí en la presencia del Padre, en la presencia del Cordero, sin temor alguno, porque están vestidos para la ocasión. Pero el vestimento, o el vestido, no es de ellos. El vestido es de Cristo. Y la pregunta ¿es nuevo esto? No, mis hermanos. Si gustan mirar Génesis capítulo 3, van a encontrar la misma idea. Y usted lo ha leído muchas veces. Seguramente usted volvió a iniciar la lectura de la Biblia en este comienzo de año. Pero mire lo que dice Génesis capítulo 3. Versículo 21. Recuerda que acá hubo dos personajes, Adán y Eva. ¿Qué hicieron? Fallaron delante de Dios. Fueron incrédulos. Y en su incredulidad atendieron el consejo del que distorsionó la palabra de Dios. Y nos dice en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo. ¿Lo estás leyendo en tu Biblia o acá en la presentación? Y Jehová Dios hizo. ¿Qué hizo el Señor?
al hombre y a la mujer para tapar su vergüenza. Túnicas de pieles, por supuesto, de animales. O sea, que para poder vestir a Adán y Eva, ¿qué tuvo que haber para poderle quitar la piel al animal? ¿Qué tuvo que haber? Un sacrificio. Y luego sí poder vestir a Adán y a Eva para tapar la vergüenza. Recuerde que en este capítulo 3, ellos hicieron delantales. En el 3:8, ¿qué cosieron? Hojas de higuera para tapar su vergüenza. ¿Les funcionó? No. La única forma en que tú eres acepto delante de Dios es si estás vestido con las vestiduras de un inocente, del que no cometió pecado, pero que por nosotros Dios lo hizo pecado a fin de que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que la multitud está vestida de Cristo. Sus pecados han sido tapados, pagados, cubiertos por nuestro Señor Jesucristo, el Cordero. Por eso se presenta como el Cordero vencedor. Él venció. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de mi vida, de nuestras vidas. Amén. Y esta expresión de esta gran multitud de que está vestido con ropas blancas, también nos muestra un detalle en sus manos. ¿Qué tienen en sus manos esta multitud? Palmas. Hay un coro que dice, allí cantaremos con palmas en las manos. Se nos cuenta que esta gran multitud tiene palmas en las manos. Y note esa descripción. Esas palmas, ¿qué representarán? ¿Qué nos indican? La victoria. Las palmas nos muestran la victoria. Lo victorioso que es el Evangelio. Lo victorioso que es la salvación de haber sido rescatados, librados. Esto es maravilloso, hermanos. Cuando el Señor en esa histórica entrada triunfal a Jerusalén, como nos lo muestra el libro de Zacarías, que entra nuestro Señor montado en un asno, en un burrito. ¿Qué tenía la multitud? Palmas, en señal de victoria, recordando el libro de Esther y la fiesta de los tabernáculos. Mostraban la victoria de quien había llegado, pero esos mismos, unos días después, terminaron crucificarlo. Allí decían, Hosana, Hosana al Hijo de David. Pero unos días después, en la cruz, o antes, delante de Pilato decían, crucifícale, crucifícale. Pero acá esta multitud ya no va a decir crucifícale, sino que va a decir Hosana. Esta expresión con palmas en las manos nos muestra ese estribillo, Hosana, Hosana, que significa victoria, que significa conquista. Y es que el Cordero conquistó. Amén. ¿Qué vio Juan? Una gran multitud. Una gran multitud, la multitud de los salvos. En la presencia del Cordero, una multitud que nadie puede contar, una multitud de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todo linaje, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, mostrando la victoria del Cordero, la victoria del Evangelio, la victoria de vivir en Cristo. La vida cristiana es una vida constante de victoria. Porque esa es la promesa, mis hermanos. Cada día somos más que vencedores. Eso dice Pablo a los romanos ahí en este capítulo 8. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto o segundo encabezado. Versículo 10. Veamos el clamor de los salvos. Estos salvos están clamando algo. Versículo 10, léalo conmigo. Y clamaban.
graznaban, gritaban a gran voz. ¿Qué era lo que clamaban? La salvación le pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Aquí clamar significa voz en cuello, a grito entero, lo que más podían. Eso ustedes lo encuentran en Génesis, en Éxodo. Una vez el Señor los libra de las garras de los egipcios. ¿Qué hacen posterior a ese portento de ver los egipcios sucumbir ante el poder del Señor usando el Mar Rojo? ¿Qué hicieron? Cantaron. ¿Y qué cantaron? La redención del Señor, las obras de Dios. La obra del Señor, el Evangelio, la salvación que Dios ha obrado, tiene que llevarnos a cantar. Y acá podemos pensar en que esto no es de afinación, de entonación, de música. No, mis hermanos. Dios le dio un instrumento para que cante al Señor, y cada día de reposo que vengamos a la iglesia, queridos hermanos, ensayemos cantando al Señor como lo hicimos antes de la exposición de la palabra. Estos son los que reconocen que la salvación, ¿de quién viene? De Dios. Que la salvación le pertenece al Señor. Por ejemplo, Isaías capítulo 25. Si gusta leer esta cita conmigo. Isaías en el capítulo 25 nos muestra que la salvación pertenece a nuestro Dios. Isaías 25, 9. Y se dirá en aquel día, ¿qué se va a decir? He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y esa es mi pregunta en esta mañana, querido hermano. ¿Te alegras de ser salvo? ¿Te alegras de que eres salvo, un hijo de Dios? Sí, amén. Por supuesto, nos alegramos de ser salvos. Eso dice Isaías. En medio de un tiempo turbio, idólatra y pagano de la terrible Judá, Isaías les escribe y les dice que nos gozamos, nos alegramos en la salvación de nuestro Dios. Nos alegramos de ser salvos. Curiosamente hemos pasado el tiempo decembrino, pronuncié mal. Y quizás usted no tuvo alegría porque no recibió regalos, no comió pavo y esas cosas. ¿Eso qué importa, hermanos? Hay un gozo que va más allá de todo esto. Y es ser hijo de Dios, ser salvo. Es lo que está cantando esta multitud. Apocalipsis 12:10 nos da la misma idea, mis hermanos. Dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermanos, si somos salvos, nadie ni nadie tiene nada que decir de nosotros. Hay un texto histórico que escribe Martín Lutero, se llama Las Disputaciones de Heidelberg. Y en una de esas, en los apartes de ese documento dice que Lutero se sentía acusado por el mismo demonio. Y en su escrito dice, él le dice: sí, yo he pecado y no merezco de él nada y merezco el infierno. Pero solo una cosa sé por el Evangelio, y es que Dios me ha salvado. Y si Él me salvó, nadie puede separarme del amor de Cristo. Y ese es un gozo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos
para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Nos hemos equivocado? Sí, hermanos. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, no porque queremos, sino porque todavía hay algo en nosotros que se llama una vieja naturaleza que nos juega malas pasadas, que aún nos inclina. Pero a pesar de eso, Dios abogará eternamente por nosotros. Su Hijo Jesucristo abogará eternamente por nosotros. Y eso tiene que traer gozo. Y eso nos tiene que llevar a cantar del Evangelio. Tito 3:4 dice Pablo, hablándole al pastor en la iglesia de Creta, que tenía que ir a ordenar la congregación allí en Creta, le escribe estas palabras. Tito 3:4 dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia con que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Oh, bendito sea el Señor. Maravilloso sea el Señor. Dios y el Cordero se encuentran plenamente vinculados a la salvación. Fue plan del Señor salvarte. Fue plan del Señor llamarte a estos dichosos y maravillosos caminos. Y es supremamente importante considerar que en la presencia del Cordero todos tendremos el mismo idioma. Tendremos el mismo estribillo, la misma estrofa, el mismo coro. Todos tendremos la misma estrofa para cantar. ¿Y cuál es esa estrofa que cantamos? La salvación pertenece a nuestro Dios. Ese será el cántico del cielo. Y esto nos tiene que ayudarnos a mirar las canciones que cantamos, a cantar el Evangelio. A veces se cantan canciones donde se busca que la canción sea como esa música para planchar, que me satisfaga mi corazón, que me lo alimente, que me lo nutra, pero eso es pecaminoso. Porque cantamos de la salvación de Él, porque el Señor es quien merece la gloria. La salvación pertenece a nuestro Dios. La salvación es del Señor. Lo que están cantando aquí en el versículo 10 de Apocalipsis capítulo 7 es una canción con contenido cristológico, con contenido soteriológico, es decir, de salvación. No es una canción que sale de la experiencia humana. Es una canción que cuenta de la redención. Es una canción o es un coro, un cántico que describe todo lo que el Señor ha hecho. De tiempo a tiempo. De cómo el Señor siempre salvó y salvará a su pueblo. El nombre Josué significa Jehová salva. Osea significa Jehová ha salvado. El nombre de Jesús es un nombre de salvación, es salvación. Siempre el Señor nos está recordando su obra, la salvación. Cuando ellos cantan la salvación pertenece a nuestro Dios, están diciendo, Dios nos ha librado, Dios nos ha libertado. Y esto tiene conexión con toda la Biblia. Por ejemplo, con el libro del Éxodo. ¿Cómo hizo Dios para libertar a los israelitas de las feroces garras del faraón? ¿Qué hizo Dios para mostrarles su salvación? ¿Qué se tenía que tomar dentro del rebaño? Un cordero, y había que sacrificarlo. Y había que tomar la sangre de este cordero y ponerlo sobre el dintel de la puerta para que cuando viniese la muerte no alcanzara a las familias israelitas. Dios los salvó y para mostrarles su salvación hubo que sacrificar un cordero. Aquel día
Cuando venga ese día, la sangre del Cordero estará en el dintel de nuestro corazón y seremos librados de la ira eterna. Amén. Así que la salvación significa literalmente liberación. Soteriológico es el asunto. El que salva se le llamaba el sóter. Pero también significa rescatar. Salvar significa haber sido rescatado. ¿Y rescatado de qué? De las manos del enemigo. Ser salvado significa ser rescatado de este mundo. Ser salvado significa ser guardado de este mundo. Ser librado del peligro. Pero también en el concepto propiamente dicho de lo que Juan nos quiere enseñar aquí, y la salvación según el Nuevo Testamento significa nadie te podrá hacer daño. Nadie te podrá hacer daño porque eres salvado. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La salvación pertenece a nuestro Dios. Pero ahora la salvación también pertenece ¿a quién? Al Cordero. Todos cantaban allí, la salvación pertenece al Cordero. ¿Por qué? ¿Por qué al Cordero? Porque Él murió por nosotros. La salvación es de Él. Y eso significa que tú no te puedes salvar. Y uno pudiera decir, yo no me puedo salvar. No, yo no puedo salvarme a mí mismo. Se requiere que alguien venga y me salve. ¿Ven la gracia de Dios? ¿O tú te pudiste salvar? ¿Alguno de los presentes se pudo salvar? No, mis hermanos. Por una razón. Y quiero que mires una vez más el Evangelio. No te pudiste salvar porque tu corazón ama este mundo. Tu corazón abraza este mundo. Tu corazón ama este mundo. Corrijo, tu corazón amaba este mundo. Espero. Tu corazón amaba las cosas de este mundo, las cosas de esta tierra. Pero Dios vino y te salvó de este mundo. Dios vino y te salvó de esta cultura. ¿No hizo así con Lot? Antes de la destrucción, ¿qué hizo el Señor con Lot? Un tatarabuelo de nuestro Señor Jesucristo, porque de él, y ahí es para estudiar el texto, vino una muchachita llamada Ruth, moabita. Porque Dios nos ha salvado. Y ahora por esa fe, ¿qué hacemos? Vivimos conforme a Él. Recuerde, el mundo pasa y sus deseos. Y por esa fe hacemos la voluntad de Dios. Y eso significa ser salvado. Pero también ser salvado significa, amados hermanos, significa que todos los días el Señor nos salva. Ser salvado también es equivalente a decir santificado. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Ser salvo significa ser santificado, porque la santidad nos va apartando, nos va librando, nos va separando cada día más para Dios y mucho más lejos de este mundo. Así que esta multitud está cantando, la salvación pertenece al que está sentado en el trono y la salvación pertenece a nuestro Dios. Amén. Veamos en tercera y última instancia la adoración por los que Él salvó. Versículos 12 al 11. La adoración por los que Él salvó. Versículos 11 y 12, leamos. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos
y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, por favor, en Apocalipsis toca contar para entender la idea. La bendición, 1, la gloria, 2, la sabiduría, 3, la acción de gracias, 4, la honra, 5, el poder, 6 y la fortaleza, 7. ¿De qué hablará eso? Ya lo vamos a mirar. Aquí la palabra adorar, un tema que trataron mis hermanas este año. Aquí la adoración no es cantar. Claro, implica cántico, es una forma de adorar. Pero si usted mira el versículo 11, se nos menciona que hay unos seres que están allí, junto con los ancianos. ¿Y qué hacen? Se postran. Y aquí esta palabra postrarse es una palabra muy interesante que implica doblar rodilla y poner su frente en el piso. Tiene que ver con rendición. Amados hermanos, cuando tú dices que eres un adorador y decimos acá en la iglesia que somos adoradores, ¿qué estamos diciendo? Que nos rendimos, que nos sometemos a Dios, que nos sujetamos a Dios. Miremos el Salmo 110, amados hermanos. Pero es una sujeción y es una sumisión no impuesta, sino es una sujeción voluntaria. Salmo 110, versículo 3. ¿Qué dice? Tu pueblo, o sea, esta gran multitud que ahora está siendo acompañada en la adoración por los ángeles, por los ancianos, se ofrecerá ¿cómo? Voluntariamente en el día de tu poder. Hermanos, nunca diga, me toca ir a la iglesia. No, porque no es una motivación correcta. Nunca diga, es que me toca leer la Biblia. No, no. Nunca digas, me toca orar. Y nos sentimos con carga. No es así. El evangelio funciona por gracia. De principio a fin es por gracia de Dios. Nunca diga, me toca ir, tengo que cumplir. No, no es así. Es por voluntad, pero una voluntad porque ha sido cambiada. Recuerde que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Voluntariamente, es un acto voluntario. Es porque Dios cambió. La voluntad sin Dios, sin Cristo, sin el Evangelio, es una voluntad que se aplica a lo que yo quiero, a mis antojos, mis caprichos. Pero cuando Dios transforma y ha cambiado y renueva nuestra manera de pensar, nuestro entendimiento, amados hermanos, el asunto ya es voluntario. Y eso tiene que cambiar en nosotros, porque no es el Señor no pone una pistola y diciéndole, congrégate, hay que orar. No, el Señor no va a hacer eso, porque el Señor ha mudado nuestra naturaleza, nos ha cambiado. Y dice, y tu pueblo se ofrecerá en el día de tu poder como voluntariamente, no por imposición. Dios no es arbitrario, ni mucho menos caprichoso o antojadizo. No. La Biblia nos dice que estos seres que están acompañando la adoración por los que Él salvó, ¿cómo lo hacen? De manera rendida al Señor. Tú te rindes voluntariamente a Dios. Tú te postras a Dios. ¿Y por qué te postras? Porque es un acto de la nueva naturaleza. Una
de las historias del Antiguo Testamento es la historia de Job, que ante su pérdida, ante su dolor y su sufrimiento, ¿qué hizo? Se postró y adoró. No siempre nos rendimos en circunstancias favorables, también hay que hacerlo en circunstancias no favorables. Cuando el viento está en contra, hay que adorar. Cuando el viento está a favor, hay que adorar. Por A o por B hay que adorar. ¿Qué hacen entonces los ángeles? ¿Y cuántos ángeles? Todos están en pie. Y esta expresión estar en pie es sinónimo de a la orden, mi capitán. No es en pie como posición, sino es en pie porque están esperando órdenes. Están diciendo firmes, lo que diga mi Señor. ¿Qué ordena mi Señor? Están en pie por esa razón. Pero ¿quiénes se están uniendo acá según lo que nos cuenta Juan? Los ancianos. Ya hemos visto que esos ancianos representan, ilustran la iglesia, el pueblo de Dios. ¿Y quiénes más se unen a la adoración? Los seres vivientes. Y se postran sobre sus rostros delante del trono y adoran a Dios. Hermanos, hoy podemos postrarnos y adorar a Dios. Hoy podemos postrarnos, inclinar nuestro rostro delante del Señor y adorarle también. Adorarle en espíritu y en verdad. Ahora viene el contenido de esa adoración. Este libro está lleno de abundante doxología. La doxología es la gloria expresada a Dios por medio de cánticos. Y lo primero que se nos dice en esta adoración o en esta doxología es una palabra que se nos olvidó decir. Amén. Amén. ¿Y qué significa amén? Y cuando tú dices así sea, no es en sí mismo el amén. Recuerde quién es el amén. Cristo. Ese es el mensaje a una de las iglesias. Usted lo recuerda. El amén. He aquí el amén dice esto. Cuando tú dices amén, está diciendo, estamos conforme a la voluntad de Dios. Es en línea de lo que Dios dice. Pero también nos lleva a ser sabios. Tampoco a todos se le puede decir amén. No. Iba en un colectivo un día y alguien dijo una grosería y una señora le dijo amén. No. Sin entendimiento, sin sabiduría. Amén. Y lo primero que nos da esta doxología es la bendición. ¿Qué es la bendición? La bendición es hablar bien, bien decir. Eso significa bendición, bien decir, decir bien, hablar bien. Pero aquí no es hablar bien, sino hablar conforme al evangelio, hablar conforme a las cosas de Dios. Y hablar conforme a las cosas de Dios es hablar bien. Curioso, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos que nos expresamos bien, que somos muy bien hablados, que somos muy elocuentes, que somos muy bien versados. Pero no tanto. Hablar bien es hablar conforme al evangelio. Hablar bien. Gloria. Gloria. En la iglesia del Señor hace muchos años decíamos fuertemente, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria y a su pueblo victoria. Eso ha venido desapareciendo de nuestras congregaciones, pero también se nos dice la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Según el libro de Apocalipsis, ¿lo recuerdan mis hermanos? La sabiduría tiene que ver acá con quién es la verdadera sabiduría.
La Biblia nos dice en la carta a los Colosenses que en nuestro Señor Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, que la sabiduría es Cristo mismo y lo que Él ha hecho y lo que Él hace sabiamente. Si la salvación es del Señor, la salvación es sabiduría, y ser salvo es ser sabio también. Y algo que nos dice aquí el Salmo 100, acción de gracias. ¿Qué es una acción de gracias? ¿Cómo se hace una acción? Una acción es algo que se hace. Pero ¿cómo se hace una acción de gracias? No simplemente decir gracias, sino cuál es la acción de esas gracias. Es una pregunta muy importante. El Salmo 100 dice, acérquense a Dios con acciones de gracias. ¿Qué es una acción de gracias? Reconocer. Una acción de gracias significa corresponder. ¿Y cómo un creyente corresponde en gratitud a Dios? ¿Cómo los creyentes correspondemos en gratitud al Señor? Viviendo sumisos a su palabra, contribuyendo para que el reino de los cielos avance. Eso es muestra de la gratitud. Todo esto nos habla de las acciones de gracias, pero también se habla de la honra y dignidad, el poder y la fortaleza. ¿De quién son? De nuestro Dios. ¿Por qué la dignidad? Porque los creyentes allí en Asia Menor, al no mezclarse con la cultura, al no mezclarse con las disposiciones del emperador, ¿cómo eran tenidos? Por indignos. El mundo los menospreciaba, el mundo de aquella época. Despectivamente serían llamados cristianitos. Despectivamente serían llamados aleluyas. Porque eso es lo que piensa el mundo ¿de quién? De los creyentes. Pero no entienden porque están cegados. Lo que el Evangelio nos dice es que por el hecho de ser cristianos, el Evangelio da dignidad a su pueblo. La verdadera y la única dignidad que puede tener el ser humano es cuando vive en Cristo Jesús y viene a Él. Ahora, ¿de quién procede el poder? ¿Poder para qué? Sobre esta expresión poder, un cantante muy famoso escribió una canción que se llama Hay poder. ¿Poder para qué? Dunamis, la fuerza que da el Evangelio, la potencia que da el Evangelio. ¿De quién procede? De Dios, mis hermanos. Aquí nadie puede. Ninguno de nosotros podemos. Pero hay uno que pudo, y pudo muy bien, y nos dejó su espíritu para poder. Porque la salvación pertenece ¿a quién? A nuestro Dios, el poder. ¿De quién viene la fuerza? ¿Quién multiplica las fuerzas cuando su pueblo no tiene ninguna? La matemática de Dios, ¿no? Sabemos que todo número multiplicado por cero, ¿cuánto da? Cero. Pero Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Dios toma ese cero que tú eres y lo multiplica y te da mucha fuerza. El salmista dijo, Él aumentará mis fuerzas como las del búfalo. ¿Cuánta fuerza tiene un búfalo? Mucha. Pero aún es mucha la fuerza del Señor. Sean ¿a quién? A nuestro Dios. Por la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. La salvación pertenece a nuestro Dios. Es probable que usted todavía no esté en esta multitud. ¿Será que está o no está? ¿Usted está en esta multitud vestida de blanca, de blanco?
¿Usted está ahí? Porque si no está, yo le invito a que hoy se arrepienta y venga a los pies del Señor y confíe en Él, confíe en la obra, los méritos de Cristo. Y entonces la Biblia nos dice que quien cree en Él será salvo. Y aunque no aparece aquí su nombre propiamente dicho, está implícito en esa multitud. Una multitud que está acompañada por ángeles, por seres vivientes y ancianos, en lo que nos presenta simbólicamente el libro para escribir las verdades del Evangelio. No son pocos, son muchos, son hartos. Los cristianos no son poquitos, son muchos, muchos. Como las estrellas del cielo. ¿Qué vería, qué sentiría Abraham en ese momento? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando Abraham comenzó a mirar y para todos lados estrellas, dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. El Evangelio es de creer. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Fieles discípulos de Cristo que al reino